Bisturí. Gasas. Y traumatólogos argentinos en España. Sorpréndenos. Tenemos el placer, el honor de tener hoy a Gastón Slittel aquí con nosotros. Es un traumatólogo formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, primero, buenas a todos. Un gusto, un placer estar acá. Me están poniendo un poco bajo presión. Ninguna, ya lo verás, ninguna. No, hice la residencia allí, hice luego un fellow también de TOIGPE, que es lo que hago. Lo hacía en el italiano, y después estuve en Estados Unidos con el Dr. Myerson, que es muy conocido, y después, bueno, algunas vueltas un poco más cortas en diferentes sitios de Europa también. ¿Cómo es estudiar medicina en Argentina? Nos gustaría saber un poco más allá, ¿no? Porque nosotros miramos bastante porque está llegando, obviamente por el conflicto político, está viniendo muchos argentinos aquí a España, trayendo muchísima ciencia, gente de altísimo nivel, y queremos saber un poco cómo se estudia, cómo es la carrera allí de medicina, cómo haces la especialidad. Bueno, eso es algo muy singular en Argentina, es muy diferente a aquí. Acá creo que es bastante más estándar, o sea, se rinde un examen, una cuestión por ahí más meritocrática, digamos. Sé que es muy difícil entrar, los mejores EBAUs entran a medicina, y es, yo diría, marcadamente meritocrático. En Argentina es bastante curioso porque desde hace muchos años el ingreso a la universidad no hay cupos. A veces se rinde un examen que hay que aprobarlo, pero por decirlo en términos simples, cualquiera puede estudiar medicina. ¿Cualquiera? Cualquiera, no hay límites. Por ahí entran 1.000 a una universidad, 2.000, 3.000, incluso es tan fáciles que ahora hay toda una discusión en Argentina de que vienen extranjeros de Sudamérica. Hacer la carrera de medicina, normal. Y porque la formación es bastante buena, es gratuita, no se paga nada, y bueno, y es un tema que siempre se discutió históricamente en Argentina, es un tema políticamente antipático porque nadie quiere restringir un poco ese. Y es curioso, también ocurre como te dirán, bueno, entonces hay una sobrepoblación de médicos. No tanto, porque hay como una especie de selección natural. El 90% se queda en el camino. Claro. El que no tenía ganas realmente, el que no tenía el fuego sagrado, se queda y terminan siendo un 10%. Y bueno, eso tiene de malo que, por un lado, como los chicos que van al colegio, al secundario, al bachillerato, no necesitan hacer esfuerzos por la nota no es tan determinante, saben que van a estudiar de cualquier manera. Y por otro lado, también lo bueno que tiene es que probablemente el que tenga vocación, independientemente de que no haya sacado un EBAU bueno, puede tener acceso a la medicina. Y si la pregunta del millón podría ser, bueno, ¿y cuál es el resultado de los dos modelos? Claro, ¿por qué se queda en el camino ese 90%? Porque, no sé, pero por diversos motivos, pero no importa. Finalmente el producto es bueno. Exacto, la comparación entre España y Argentina. ¿Cuántos años de carrera son? ¿Cuántos años de carrera? Son 6. 6 de carrera, 5 de residencia en Argentina. En algunos sitios 4, en otros 5, pero es muy parecido acá. ¿Y por qué son 4 y no 5 en algunos sitios? En el italiano son 5. Sí, en algunos lugares son 3. También. Bueno, 3. 3 de especialidad. Sí, 3 de especialidad. ¿Y cómo entras en la especialidad? Perdón, antes. Examen también. Examen, antes era un poco más laxo, pero hay ¿Pero un examen de todo o...? Porque has terminado tu carrera de medicina, sí, ¿qué tipo de examen haces? es un examen de todo. O sea, como si fuera el MIR. Exacto, pero la gran diferencia con la... Bueno, pero termino con lo de la universidad. Perdón. Si te deja. No, es que es súper interesante. Yo creo que el producto comparado... obviamente es una percepción mía con respecto a España, no es muy diferente. Entonces, en definitiva, pienso yo, el que tiene vocación o el que tiene una performance mejor, no sé en el fondo cuáles son las características que hagan que un médico se destaque o que etcétera, etcétera. Pero, no veo gran diferencia. Con respecto al examen, la diferencia en Argentina es que en las residencias hay públicas y privadas. Entonces, hay más opciones y, bueno, entonces... ¿Accedes igual por un examen? Sí, hace unos años era diferente, pero desde hace unos años que es un examen único. ¿Único? Sí, y bueno... ¿Y qué te diferencia de ir a la pública de la privada? ¿La posición en el examen? Sí, antes era como acá, que las grandes, siempre las residencias de mayor renombre eran las públicas, sí, y las privadas eran como las hermanas menores, y después empezaron a haber
muy buenas residencias en Argentina privadas. Y bueno, es la historia de siempre, que en el privado por ahí a lo mejor operan menos, pero están todo el tiempo con súper especialistas, en que en realidad ahora nos estamos metiendo en dos formatos diferentes de salud, en realidad, que es un poco lo que yo pensaba que es lo que de alguna manera atraviesa todo esto. Digamos, a ver, España es un país que tiene una gran tradición en medicina pública y que yo veo están atravesados por la medicina pública. O sea, no es que solamente tienen medicina privada desde mi óptica, desde hace poco tiempo. En Argentina hace más de 100 años la medicina es muy privada, porque la pública es muy deficitaria. O sea, hay muy poca gente, o sea, gente que no tiene realmente recursos, no accede a lo público, pero el resto accede a lo privado. ¿Por qué es limitada la pública? Porque es una oferta limitada, de calidad, no hay para sacar un turno, una cita, es complicado. Y entonces incluso hay... Financiación es estatal. No, incluso algunos... Claro, sí, estatal, sí. Y, no tiene, y la estatal, pues llevan unos años Argentina con un problema, ¿no? En general, la salud pública en España, muchos de los hospitales son mucho mejores que en Argentina, la calidad... No estaban hospitales públicos, pero es mejor. Y en Argentina hay mucha medicina privada. Hay residencias, hay fellows, hay ciencia, digamos... La medicina es esencialmente privada. Y eso no es solamente un tema económico, si paga el Estado o paga el privado. Eso tiene que ver con, yo lo empecé a ver acá, tiene que ver con que en la medicina pública, por ejemplo, vos no elegís. O sea, vos llegás y te opera uno, te opera otro, un día te ve uno, el día te ve otro. Y yo al principio lo miraba como, digo, ¿cómo puede ser? ¿No te sigue quien te operó? Puede ser. Me parecía como una cosa, un horror. Bueno, deberíamos pensar todos como tú, pero claro, está así organizado. Claro, por eso, bueno, y evidentemente funciona bien, más allá de que, bueno, estará ahora saturado y demás. Pero en Argentina, en la medicina privada, el paciente elige. El paciente sabe, el paciente busca, el paciente elige y el paciente exige. Entonces, es algo más, un poco, es diferente, es diferente. Y culturalmente yo creo que ha trascendido muchísimo hasta el punto de que el paciente le operas, le ves en la consulta, le vas a ver y le dices, ¿sabe quién es su cirujano? No, muchas veces dicen, no, pues soy yo, le he visto yo 4 veces ya, pero como hay veces que ha venido otra persona a la planta, no, como que tienen asumido que es un equipo el que se ocupa de él, pero no este o esta cirujana en concreto, sino muchas veces no sé quién me ha operado porque cada vez me ve uno. Entonces el paciente casi que ya ha llegado a ese punto de la sociedad que está asumido que te opera un equipo o un hospital, no un cirujano. Y eso porque están acostumbrados al trato de la medicina pública, que lo que entiendo yo, imagino, ¿no? Que lo que les ofrece es un poco es eso. Y es lo que hay y es lo que tienen que aceptar y es lo que están acostumbrados. Oye, Gastón, ¿y qué diferencia ves entre el paciente argentino y el paciente español? Esa sonrisa, ¿Qué es lo que hemos hablado? Esa sonrisa, Gastón, ¿qué significa? ¿Cómo se ríe? Pues se va a tirar un poco piedra sobre... a ver, esto en Argentina esto no lo escuchan, Gastón. Esto es un podcast que no pasa fronteras. No, yo creo que es diferente. Debo confesar que todavía en esa sutileza a veces de la consulta de una cara de que estoy satisfecho o no, o es una queja o estoy contento, me cuesta todavía... ¿Aquí en España? Sí, me cuesta... ¿Y en Argentina no tenías dudas? No, en Argentina mirándolo te das cuenta. ¿Sí? ¿El enfadado que pone caras? Todos te das cuenta de todo. Porque para la consulta de al lado, ¿no? Pedir segunda opinión. Y el argentino es muy de doble sentido, es muy irónico, entonces es muy diferente. Podemos estar hablando 2 horas. Pero ponnos un ejemplo. Sí, nos has dejado intrigados. Caso clínico. No es que tenga una... Es diferente. El argentino tiene una cuestión muy, muy empática. El argentino, si algo que tenemos defectos y virtudes como todo el mundo, pero si algo que nos destaca es la cuestión empática. Somos gente muy afectuosa, muy cercana, muy de confianzuda, muy de... O sea, si es que sí, es que sí, y eso, si es que no, es que no. Y eso en la medicina, en la que hay un juego de un vínculo, es muy importante. Y el paciente lo siente. Y ¿sabes qué es lo más significativo? Yo veo muchos pacientes argentinos acá que me dicen, me cuesta un montón. Se sienten como que... porque hay poca empatía desde el otro lado de la mesa. Acá en Argentina por ahí te llama, o muchos pacientes tienen tu teléfono, o te llama. El médico entra en ese juego. Sí, a lo mejor, y aquí no. Sí, pero, que a lo mejor... ¿pero que vas a dar el teléfono en la Seguridad Social? Yo sí lo he dado. Bueno. ¿En la Seguridad Social? No.
Yo sí lo he dado. ¿Cómo vas a darle? Y que te llamen un domingo a las... No. Pues esa es la empatía que No, ni eso no es empatía. se refiere. Eso es otra historia. Es un ejemplo de... Y el paciente, Pero si es privado, sí, se cuidado. acostumbra a eso y claro, entonces, a ver, pongámonos en el lugar del paciente. Te duele algo y te operaste y que estás preocupado si te pasa algo, si te pasó algo. A ver, tener yo creo que hay una palabra clave en la diferencia entre una salud y la otra, es lo que yo llamo la accesibilidad. La accesibilidad en Argentina es muchísimo más fácil. Porque pero es en la medicina privada. En la privada, sí, claro, en la porque privada. Sí. Aquí casi que también, ¿eh? Sí, pero Cuando tú operas a un paciente privado, ¿Privado? ¿Qué concepto privado? Bueno, privado no de compañía, no de compañía, no, privado. No hay listas de espera. No, yo creo que acá privado incluye a la compañía, lo que no es público. Por ejemplo, los hospitales. Es la sanita. Exacto. En Argentina, No digas nombres, que si no nos van a patrocinar. Exacto. No, digamos acá, de hecho, lo que yo veo, no sé, al menos donde yo trabajo, que también está bastante saturado. Si vos querés una cita y... Por eso te lo digo, porque la sanidad privada aquí, no privada de, no, hablemos de esa. de cash, sino privada de sí, mutua, exacto. está empezando a saturarse a unos niveles Yo diría nunca que vistos. Yo diría que está saturado a un punto que afecta la buena práctica médica. En la sanidad privada, ¿eh? Sí. Vaya melón acabas de abrir, Sí. Gastón. Un momento, privada con aseguradoras. Habla de Bueno, a ver, yo veo estoy absolutamente de acuerdo Yo con veo él. un paciente que, por ejemplo, ¿qué te pasó? No, tuve una fractura. ¿Y cuánto hace? Y hace un mes. Y a veces consiguen cita, a veces no consiguen cita, o a veces le dan y el paciente no reclama que lo vean rápido. Yo no sé, a ver, no pasa siempre, pero pasa, y entonces me empieza a dar la sensación de que eso... Cada vez y eso ocurre más claro, frecuentemente. y eso de pronto se convierte en un problema para nosotros, porque vos estás tratando a un paciente a veces no en el momento adecuado. Entonces, obviamente, yo lo veo claramente, esto va a tener que cambiar. O sea, porque me parece que supongo que esto va a ir a más. No lo tengo tan claro, Gastón. Que El esto sistema no... Yo me imagino, no conozco. Ninguno de los dos sistemas, tanto el privado mutualista, ¿no? llamémoslo así, como el público, tengan visos de cambiar. Yo creo que cada vez se van a parecer, entre comillas, más entre ellos. Bueno, en el momento en el que se pagan 40 euros tú y toda tu familia para toda la asistencia a full completa, las compañías... Tenemos un problema. No, que lo seguirán tienen, faltando claro. médicos para dar respuesta a tanto mutualista que evidentemente se hace de una compañía porque... Sin saber la letra pequeña. Bueno, y la letra pequeña pero es de momento esa. ya se han hecho y de momento la consulta viene, que es un poco lo que Gastón está explicando ahora, que es la accesibilidad de la consulta. Podemos hablar también del quirófano, de las pruebas complementarias. Pero sí, realmente es un pequeño problema que está ocurriendo en... Y, por ejemplo, yo tengo residentes que se han ido a rotar al hospital italiano. O sea, tú, si algún... ¿no? Porque ahora estaba muy de moda, DR5... Yo estuve. ¿Tú también? 2011. Ya te has movido mogollón. ¿Y qué tal? A ver. Maravilloso, aquello es maravilloso. Mis residentes vuelven, bueno... Yo estuve ahí 3 Esto meses O sea, es con como pelvis. top. O sea... Ahora es el momento del podcast donde hacen el podcast ellas. Entonces, Cuéntanos, Pero Gastón. cuéntanos, exacto, ¿hay algún otro hospital aparte del italiano que es el más conocido que por decir a los residentes, bueno, no, hay muy buenos hospitales públicos también. aparte del italiano, es que es como el más conocido? Sí, es el más conocido porque es un servicio de ortopedia muy grande, con mucha tradición y con mucha visibilidad internacional. Probablemente sea como servicio el servicio más importante de la Argentina. Es un servicio, yo diría, Bueno, y estás en Buenos nivel Aires, sí, de luego, nivel pues, los mundial, tangos y todo. con muchos cirujanos muy conocidos, y es un lugar donde se rinde mucho culto a la ciencia y a la investigación, y realmente es muy serio. A ver, esto no quiere decir que todos los lugares sean así en Argentina. Hay otros también, otros hospitales buenos, no importa, varios. Pero bueno, yo un poco tengo mi corazón ahí porque me formé ahí. Los que nos formamos ahí como que tenemos una especie de cuestión en común. Y bueno, y estamos muy orgullosos, por supuesto. Para ir acabando, Gastón, una pregunta. ¿Cómo se superespecializa o subespecializa? Mejor super, que queda mejor. ¿Cómo se superespecializa un traumatólogo en Argentina? Bien, esa es otra de las cuestiones también que cambia mucho. No solo la cuestión cultural, sino la visión. En Argentina nosotros somos muy de mirar para afuera, ¿no? Muy, demasiado tal vez. Y eso a lo mejor haga que veamos mucho, por ejemplo, Estados Unidos, que es un poco... Claro, vosotros miráis, no tanto Europa, lógicamente, No, Europa también. ¿Sí? Se mira Europa, pero se tiene digamos, de hace muchísimos años, ahí hay varias generaciones de subespecialistas muy conocidos en Argentina, cirujanos de manos, cirujanos de cadera, de tumores. O sea, hay mucha tradición y cada vez más. Hoy, por ejemplo,
de ser ejemplo de pie, hay casi 20 lugares de fellows formales de un año en Argentina. 20. Para hacer pie y tobillo. Hacer pie y tobillo solamente. Y en Argentina. En Argentina, solamente. Y bueno, eso es porque hay gente que los elige. Y no solamente eso. Ya, como yo digo, yo viví todo el proceso. Obviamente se fue exponencial en los últimos tiempos, sino que esto ya dio la vuelta y ya el paciente sabe que hay especialistas. Lo tiene perfectamente claro. El paciente va a buscar el especialista. O sea, el paciente no, ni siquiera en una fractura. O sea, acá un poco a veces el trauma y la ortopedia van diferente. Allá está todo en lo mismo. O sea, el paciente tiene una fractura de tobillo, que es algo electivo, se va con su ferulita, pregunta y ve a ver a quien sea y va direccionado. Bueno, yo tengo una visión del especialista, ¿no? Mi visión es muy sesgada, ¿no? Pero bueno. Eva, te damos la última pregunta. Oye, ¿y se gana pasta allí o qué? No sé, Alina, tenemos que... ¿Qué preguntas has hecho? Bueno, Y si se gana pasta. Evidentemente, a ver, pero escúchame, son pequeños reductos. No, son pequeños detalles. No, reductos, o sea, es decir, evidentemente Sí. el conflicto político, Obvio, social y tal, Argentina- pero es Argentina una empresa. Es otra diferencia que acá es. Este es un país muchísimo más estable que la Argentina. Argentina es un país que sube y baja y tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, y eso hay gente que a veces te satura. De hecho, yo creo que en parte yo estoy acá un poco por eso, por esa cuestión general, no por un tema médico estrictamente, sino por las cuestiones de la Argentina, que es un país a veces... Sí, porque tú te postulabas como presidente de la sociedad. Claro, Sí, no, te postulabas. sí, no, ya iba a hacerlo, no me Sí, postulaba. Pero bueno, en este momento estaban un poco mejor las cosas, pero bueno, tiene sus momentos. Y otra diferencia muy grande en términos económicos es que en Argentina el médico general es autónomo, es independiente. Hay muy poca relación de dependencia. Otra gran diferencia cultural, pero esa es muy, muy importante. Entonces eso tiene que ver un poco con la medicina pública privada. Claro. Y eso también afecta mucho la práctica, me parece. Y si se gana bien o mal, depende. Como sos autónomo, también depende mucho de lo que trabajes. De lo que trabajes y de lo Más que te llegue. trabajas, exactamente. Exacto. Y una situación compleja como la que pasa en Argentina ahora hace que No hay profesionales, plata, como decía. profesionales como tú tengan que venirse a España a Sí. buscar nuevos destinos. Exactamente. Tristemente, en el aspecto de marchar de tu, Hombre, de tu casa. te tienes que traer a tu Exacto. familia Exacto. pues, que está arraigada también, o sea que Exacto. esperemos que tratemos bien, lo suficientemente bien, como para que te quedes. Alina, ¿te gusta, no? Para no ser del mundo del pitobillo. Mucho. ¿Sí? Bueno, yo todas las historias de gente viajera me encantan. Siempre hay una parte De ti muy de, viajera. de luces y sombras Sí, claro. siempre que viajas. Y la Entonces parte- me parece... No, y se me descubren parece las cosas, es que todas las cosas que nos cuenta Gastón, que son súper interesantes, y descubres que hay otro lado de Otra visión de las cosas. Yo creo que siempre es de admirar que alguien tenga la valentía de salir Sí, me de parece muy su valiente, casa claro. y embarcarse en una aventura, porque cuando haces una de estas cosas no sabes lo que va a pasar de aquí a 6 meses, o sea, estás a ciegas. Y eso por una parte jiji, jaja, pero por otra, oh Dios, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, bueno, me parece admirable y me encanta que le tengamos aquí. Yo es que a Gastón lo considero una persona altísimamente cualificada. Espero que España te trate como debe, ¿vale? Espero que te trate con tu nivel científico, que tienes millones de publicaciones, estás en contacto con los mejores traumatólogos a nivel mundial. O sea, eres lo que llamaríamos un pope, ¿no? Y yo espero que España te trate lo bien y que nos quedemos contigo para que nos sigas enseñando. Espero que te tratemos bien. Gastón, muchísimas gracias por tus minutos. Gracias a ustedes. Alina, Eva, va, Eh, haz con una pelota tenis. Es que, no sé, con estas cosas a mí me emocionan estas cosas, ¿no? Pues ahora más que nunca, Sí. a veces para seguir, Hay que hay que empezar. empezar de nuevo. Nunca mejor dicho. Muchas gracias. Esto ha sido Entre Entre traumas. traumas.